Bien. En principio, sabiendo que ya hay temas técnicos que estamos desarrollando en el Congreso por parte del Instituto Geográfico Nacional, como es el tema de el ANIDA, como es el tema de la cartografía, la restricción de cartografía por los vehículos aéreos no tripulados, como es la normalización de nombres gráficos, como es la edición cartográfica específica de áreas de montaña. Y en esta presentación institucional, digamos, no quería ser muy abarcativo, sino también, como es un congreso científico, contar acerca de este último producto que estamos desarrollando, que tiene que ver con la construcción del mapa base para la gestión del territorio. Y esta construcción del mapa base es particularmente una actualización permanente de la información geoespacial que produce el organismo, y cómo esta lógica de dinámica hoy de la parte digital, que ya anteriormente nos vinculábamos a través de la carta confeccionada con este diseño muy particular y muy artístico, que seguimos haciendo, pero la dinámica hace que todo el mundo esté mirando los mapas, ya sea a través de una computadora, de un teléfono. Entonces lanzamos un programa de actualización de la base cartográfica, sobre todo para ponerla a disposición del público en general y también para los organismos del Estado que necesitan planificar el territorio y de alguna manera tener la información lo más actualizada posible en diferentes formatos digitales para la toma de decisiones. Este era un poco el escenario que queríamos contar, que venimos trabajando desde hace un tiempo y que ahora tenemos una dinámica de actualización aproximadamente de 4 o 5 meses, que de alguna manera sale una nueva versión actualizada y siempre mejorada de la publicación de información geoespacial. Dicho esto, entonces pensamos cuál es el objetivo del proyecto. Un poco lo comentaba recién, la idea es una información geoespacial de calidad al servicio de toda la comunidad, conformada por objetos geográficos georreferenciados, con sus atributos y sus relaciones espaciales. Y esto puesto en diferentes formatos para que sea descargable, para que sea utilizable como WMS, como los diferentes servicios de OGC. ¿Y para qué hacemos esto en particular? Nuestra misión histórica es generar cartografía y generar información geoespacial, y como lo tenemos en la medición, oportuna, precisa y concisa, porque en definitiva las cuestiones temáticas, hay muchos organismos que pueden desarrollar mapeos, pero necesitan una cartografía base, digamos, actualizada para poder hacer esos mapeos. De hecho, hoy en día con la pandemia vemos lo importante que es tener información actualizada, y hoy todo el mundo maneja los mapas y están con los mapas del COVID y están con los mapas de diferentes cuestiones como los escenarios de incendios, y de alguna manera es necesario tener una cartografía básica donde apoyarse. Y que obviamente esta cartografía básica, en base junto con toda la información que pueden aportar diferentes organismos, sirven para tomar decisiones gubernamentales en el ámbito social, económico y fundamentalmente ambiental, que son los 3 pilares fundamentales del desarrollo global sostenible. Como es un trabajo muy arduo, en esta imagen quería mostrar un poco todos los departamentos que están involucrados en la confección de este proceso de actualización. El proceso de actualización se va realizando cada 4 o 5 meses en función de la cantidad de información que se pueda lograr en forma actualizada, y obviamente que juntamos información propia y de otros actores. Pero en principio quiero mostrarles que desde la presidencia hasta los departamentos más, digamos, que están más abajo de la pirámide organizacional del organismo, hasta el trabajador que captura la información, todos están involucrados en un proceso arduo de trabajo, y que yo sinceramente tengo que agradecer a todo el personal del Instituto Geográfico, porque a pesar de la pandemia,
continuó trabajando desde sus hogares, algunos han venido a trabajar al Instituto Geográfico, pero muchos han seguido el trabajo de sus casas. Hemos instalado computadoras y conexiones para que esto pueda ser posible, así que mi agradecimiento a todo el personal del Instituto Geográfico que me permite hoy dar esta presentación mostrando un producto actualizado respecto a la información geoespacial. Bien, hablando de la información geoespacial, obviamente que trabajamos en bases estándares. Hoy en día no podemos pensar la información sin que esté estandarizada, y sobre todo para ser interoperable. Y obviamente nos basamos sobre los lineamientos internacionales que provienen del Comité de Expertos en la Gestión Global de la Información Geoespacial, que es Naciones Unidas, de la cual como país formamos parte, y el Instituto Geográfico Nacional representa a la Argentina en ese comité, y también los lineamientos nacionales a través de IDERA, ¿sí? O sea, todos los catálogos de objetos y cómo publicamos la información responden a estos lineamientos internacionales y a los lineamientos nacionales que desarrollamos en conjunto con los integrantes de IDERA. Estos iconos que ven acá, que están mostrados acá, son los que de alguna manera actualizamos en forma permanente. Son los, digamos, los que vamos a mostrar que se actualizan cada 4 o 5 meses, que es el formato de actualización del Instituto Geográfico. Y sobre todo, para basarnos en estos estándares internacionales, formar interoperabilidad con los diferentes organismos productores de información y fundamentalmente buscando la usabilidad de la información. Cada vez que trabajamos en forma continua, tratamos de mejorar la visibilidad de los productos y generamos nuevas capas de información que de alguna manera hagan posible la usabilidad de la información que publicamos. Porque entendemos que si la información está actualizada, pero no es difícil de encontrar, o no es interoperable, o no está de acuerdo a estándares, es difícil de compartir, y lo que promovemos es que esto sea utilizable y compartido con todos los organismos. Entonces vamos a hacer les voy a contar un poco cómo es la producción de la información y sobre todo cómo es la producción. En síntesis, en este pequeño gráfico, basamos todos en una base de datos geoespacial institucional, o base de datos geográfica institucional, en la cual está manejada por un SQL Server y con las herramientas de ArcGIS. Sí, es una base de datos relacional, que en esta base es única en el organismo. O sea, desde hace un tiempo, con la nueva ingeniería de producción cartográfica, decidimos que lo que no está en la base es que el organismo no lo tiene. Esto de alguna manera para fomentar la interacción de todas las áreas con la misma base. Esta base, obviamente, reúne información de la cartografía antecedente, la captura que se hace diariamente en base a imágenes satelitales o en base a vuelos fotográficos que tiene el organismo en 2D y en 3D. Se integra información de organismos oficiales externos. Hay mucho de información de organismos nacionales como provinciales, hay mucho vínculo con las provincias. El Instituto Geográfico tiene oficinas provinciales distribuidas en cada una de las provincias y un fuerte vínculo con las direcciones de catastro a través del Consejo Federal de Catastro. Entonces tenemos una relación de maximizar los esfuerzos del Estado Nacional. Es decir, nosotros como organismo aportamos información útil para Catastro y Catastro también aporta información útil o sumamente útil para nosotros para construir esta base de datos geográfica institucional. Como así también están los reglamentos topográficos que realizamos asiduamente. Todo esto se conforma en la base de datos digamos, de edición, de producción del organismo, y después va a la parte de publicación de información geoespacial. Trabajamos, como les decía, con productos de Esri, con la base relacional de SQL Server, y trabajamos en un esquema de versionado, ¿sí? Las versiones son primero la editor,
que es la que trabajan todos los que incorporan información y hacen la correspondiente actualización, o sea, la captura de objetos geográficos a partir de imágenes satelitales, de trabajo de campo y cartografía antecedente, captura también en 3D a través de los procesos de restitución, ¿sí? Y también con información proveniente del terreno. Este es todo el esquema versionado de editor, y también se incorporan luego los atributos y topónimos de los objetos geográficos, y también la integración de información de fuentes oficiales, como les comentaba antes, de diferentes organismos. Toda esta parte de edición se incorpora y se concilia en la base de datos geográfica institucional, que es la base de producción. Una vez que se concilia esta base a través de un control, migra a la base que denominamos default. Entonces, esta base es la que ya está lista, digamos, para empezar el proceso de publicación en los diferentes formatos de publicación que tiene el Instituto Geográfico. Es decir, una vez que está conciliada la base default, empieza el proceso de publicación, y este es el que de alguna manera se genera cada 4 meses. Bien, la estructura de la base de datos, un poco más en detalle para mostrarles cómo es. Tiene la versión editor, este es el formato de ArcGIS. En este caso estoy mostrando una imagen satelital en la cual tenemos el dataset de áreas de glaciología con sus componentes, sus respectivos objetos, ¿sí? Acá está el sector de datasets y acá están los feature class, ¿sí? Donde están los elementos de área, línea y polígono. Entonces el operador dibuja, hace la gráfica de lo que es el glaciar, le da el atributo correspondiente, los clasifica de acuerdo al diccionario de conceptos y catálogo de objetos geográficos del Instituto Geográfico Nacional, que está publicado en la página del instituto y que está consolidado y consensuado con los estándares de IDERA. Entonces, así es como de alguna manera mostramos esta parte de la base, que es, en este caso, un dataset de glaciología del área de suelos, ¿no? Así, o sea, esto de relieve y suelo, así con cada uno de los datasets que tienen que ver con defensa y seguridad, digamos, cada elemento está incorporado dentro de un dataset, y obviamente esto responde a las clases y subclases y objetos geográficos del catálogo de objetos. Entonces, para mostrarles cómo queda o cómo es la visión, esta es la imagen satelital de fondo, en este caso es una imagen satelital. El operador trabaja sobre cada uno de los datasets, acá en este caso caminos, o hidrografía, o los que correspondan. Acá tienen directamente la base de datos con todos los atributos correspondientes a cada dataset. Entonces va relevando la información a una determinada escala para que se pueda visualizar después y visualizar y obviamente generalizar para diferentes escalas en la base de datos. Esta es la imagen que vemos con la imagen satelital de fondo, y así quedaría esta misma imagen sin la imagen de fondo, o sea, con lo que sería la cartografía. Obviamente que ustedes saben que esto después hay que agregarle todo el arte cartográfico, y que vamos a ver un poquito más adelante, que evidentemente para la visualización en web es de una manera, y para la visualización en una carta topográfica obviamente es de otra, y tienen diferentes aspectos, ¿sí? Pero quería mostrar cómo quedaba la captura de información geoespacial, donde que se hace en forma continua. Luego también tenemos la integración de información geoespacial a través de fuentes externas. En este caso, por ejemplo, tenemos acá individualizado un objeto que es una estación de bomberos, ¿sí? De estación de bomberos voluntarios, en los cuales nos pasaron información, en este caso de Gualeguaychú, nos pasaron la información del municipio de Gualeguaychú, la ubicación de la estación, y tenemos acá el nombre
geográfico correspondiente, tenemos la fuente de captura, en este caso es la fuente original, que es el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, y parte del IGN porque trabajamos sobre esa información para terminar de referenciarla, y también el término genérico, donde se incluyen todos los objetos, en este caso es bomberos voluntarios. Acá, digamos, se carga toda la información y se ponen los atributos correspondientes en base al catálogo de objetos, y se va integrando esta parte de la información, que en este caso viene de otro organismo, ¿sí? Una vez que logramos juntar toda la información, ya sea producida por nosotros o integrada de otra fuente de información, pasamos al esquema de publicación, ¿sí? Y este es el proceso un poco más nuevo que les quería contar. Entonces, de esta base de datos geográfica institucional, ya en el proceso de default, sí, o sea, controlada y consolidada, se exporta, y esto es base de SQL Server y en formato ArcGIS, se exportan los archivos shape desde acá y basan a una base de datos Postgres SQL, ¿sí? Que es la base de datos gráfica de publicación. Esta es gráfica institucional y esta es gráfica de publicación. A partir de esta base de datos de publicación, generamos después los servicios WMS, WFS, WMTS, o sea, tenemos un GeoServer vectorial, ¿sí? Un visor de mapas vectorial, y también tenemos un visor de mapas raster. Este visor de mapas raster es el cual se suma toda la información que tiene que ver con imágenes, con modelos digitales de elevación, con los ortomosaicos fotogramétricos y toda la cartografía raster que digitalizamos. Y esto se carga en este servidor, en este GeoServer raster. O sea, tenemos dos GeoServer, uno vectorial y uno raster, que después alimentan a toda la gama de productos y servicios de publicación. Acá es particularmente lo que vamos a contar, es los mapas bases de ArcGenMap, ¿sí? El visor de mapas que tiene el geográfico, que está armado en el software Leaflet, la capa SIG que se publican para su descarga en la página del instituto, los geoservicios y también el nomenclador geográfico. Toda esta información que se publica en el geográfico se actualiza cada 4 meses en base a este proceso sintetizado, ahora que vamos a mirar un poco más en detalle, porque quiero hacer una presentación un poco más técnica del proceso en general y cómo lo vamos haciendo. Entonces, el proceso de pasaje de la base de datos geográfica institucional a la base de datos geográfica de publicación empieza como esquemas de fuentes de datos, ¿sí? Acá tenemos las fuentes de datos que están en el catálogo, estos son los nombres como están armados: catálogo, public, externos, ¿sí? El catálogo es el que va a apoyar el visor de mapas, el public es el que soporta las capas SIG, los geoservicios, el externo son los que trabajan con proyectos institucionales, el ArcGenMap tiene su propia capa base, su propia capa, su propio esquema, los de geodesia para los productos geodésicos y el nomenclador para el servicio de nomenclador geográfico. Obviamente que como decíamos, esta base de default está en el formato de SQL Server y ArcGIS, tienen los datasets, la feature class, está en el WGS84, el 4326, o sea, coordenadas geográficas, y el formato de caracteres UTF-8. Obviamente esto, para pasar a Postgres, hay un proceso que desarrolló gente del Instituto Geográfico de Dirección de Tecnología de la Información, o sea, un proceso de importación desde los shapes a transformar esto en como lo maneja Postgres, que es en formato de esquema, tabla, y lo mismo sistema de coordenadas y lo mismo sistema de codificación de caracteres. La única excepción es que para el ArcGenMap, que es el que vamos a mostrar hoy particularmente, se hace una reproyección ya desde esta instancia en la web Mercator 3857, para evitar, digamos, que el el GeoServer, digamos, tenga menos proceso de trabajo y no sea tan lento en la visualización. Obviamente que esta base de datos de Postgres está organizada en base a las necesidades de publicación.
Entonces todos los esquemas se organizan en función de la publicación. Y la publicación tiene que ver con los servicios que les comentaba desde un principio. En el caso de una capa externa, ¿sí? La base de publicación de datos, por ejemplo, estructuran esquemas de acuerdo a las necesidades de los distintos servicios brindados. En este caso hablamos de un servicio externo, ¿sí? En este caso es el VARA, donde acá está la capa, ¿sí? Y acá están todos los atributos que tiene el VARA. Entonces, con esto, digamos, ya incorporado, se visualizan los puntos y toda la base de datos con toda la información que corresponde a la capa externa que es el VARA. Obviamente, en el caso de ArgenMap, digamos, tenemos la capa ArgenMap, sí que es propia, y en este caso estamos visualizando la capa límites y la geometría, entonces aparecen todos los límites de las provincias, ¿sí? Que corresponden a que fueron migrados de la default a la base de publicación. El detalle de esquema de ArgenMap en este caso tiene como les decía, un esquema propio para la publicación de la capa base de ArgenMap, con todas las capas que corresponden. En este caso estamos viendo la capa de áreas protegidas, en las cuales tienen todos los objetos que corresponden a la área protegida y que son los que se visualizan luego en la capa base, y también que van a pasar a ser los servicios que se publican en el Instituto Geográfico. Obviamente que, como decíamos recién, esta capa ArgenMap está proyectada en la web Mercator, y esto, como les decía al principio, es para aumentar la eficacia del GeoServer. Estas son todas las capas que se publican y se actualizan continuamente en el mapa base ArgenMap. Tenemos la parte del país, los límites, las provincias, departamentos, las áreas protegidas, los asentamientos humanos, edificios, las aguas continentales, tenemos toda la capa de información, red vial, transporte ferroviario, después toda la parte de batimetría para que aparezcan los diferentes niveles de colores en el mar, y también incorporamos datos externos, por ejemplo, en este caso, la red vial de la Dirección Nacional de Vialidad, que permanentemente está actualizada y tenemos una interoperabilidad muy fuerte, y también tomamos datos de OSM, tanto viales como plazas. Y esto que tomamos datos de OSM no es que lo tomamos tipo WMS, sino que bajamos la información, la analizamos, la validamos y la incorporamos a la base de datos. Esto es fundamentalmente en las áreas de mayor detalle, donde el geográfico no tiene una competencia particular, pero sí hoy en día es necesario hacer un zoom y mostrar, digamos, las localidades y la información que hay en las localidades. Esto es, digamos, la parte de plazas o la parte vial de los callejeros y de las grandes ciudades. Bien, después tenemos la herramienta de publicación, ¿sí? Utilizamos el mismo GeoServer. Cuando se ingresa, el GeoServer, como ustedes saben, es un servidor de mapas web que está basado en lenguaje Java, con estándares abiertos, establecidos por OGC, y permite un intercambio interoperable de datos. Entonces acá tenemos que generar los espacios de trabajo y los almacenes. En este caso estamos mostrando cómo se crea un espacio de trabajo. Cada publicación tiene un espacio de trabajo. Acá tenemos el espacio de trabajo ArgenMap, como así también hay otros espacios de trabajo que tienen que ver con la publicación de información. Esto es el proceso de publicación de información que tiene el geográfico. Y una vez que se creó el espacio de trabajo, tenemos que crear los almacenes donde van a ir incorporadas todas las capas que queremos que se publiquen en el mapa base. Acá ustedes ven cada una de las capas con de dónde proviene. Esta es la capa de datos de ArgenMap, y otras son las del catálogo, que es el catálogo que es para otra publicación. Y una vez que tenemos el espacio de trabajo y los almacenes de datos, también armamos los grupos de información que tienen que ver con
el grupo de capas para el mapa oficial. Y acá lo que les quería comentar es que la novedad es que tenemos un ArcMap oficial, que es el que todos conocen, y una nueva visualización del mapa en formato gris. Y esto lo creamos porque muchos de los organismos y usuarios oficiales nos decían que era necesario tener una capa un poco con información menos abundante, no tan visualmente visible, valga la redundancia, sino que necesitaban una capa de información que les permita tener la información base del territorio y a la vez que les puedan poner información o capas de información y que no se entorpezca la visualización con los colores de la capa base oficial. Entonces armamos esta capa de ArcMap en base en formato gris, que la vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que les quería contar ahora es que cada capa, cada mapa, el ArcMap oficial y el ArcMap gris, como los tenemos nombrados, tienen un propio set de datos que se van a publicar y todo un armado particular dentro del server. Y obviamente acá se cargan todos los estilos en función de la herramienta del formato SLD, donde se le cargan todos los estilos de visualización que permiten identificar los diferentes rasgos que tienen la cartografía. Ustedes, como bien saben, cuando se capturan en líneas, puntos y área, y después eso, para identificarlo visualmente, se le da un proceso de estilo que de alguna manera le da la relevancia, la similitud con la cartografía, ¿sí? Una vez que de alguna manera armamos todo el set de datos para publicar, se cachea toda esa información, ¿sí? Se genera un WMTS para que pueda ser liviano para tomarlo como WMTS por cualquier servidor de organismo público o de quien lo quiera utilizar, más allá de las capas que distribuimos como servicio. Entonces, este mapa, las teselas se hacen con el web caché y de una manera más rápida se permite el acceso y la carga de este mapa base. Entonces, una vez que tenemos consolidada la publicación en el server, utilizamos una herramienta que es Leaflet, que es la librería open source del lenguaje que se tacha en el lenguaje JavaScript, para generar mapas interactivos, ¿sí? Con un proceso de trabajo que desarrolló el Instituto Gráfico, personal del Instituto Gráfico, con una implementación sencilla hemos definido la plataforma de visualización con los elementos a publicar por parte del organismo. En este caso se está viendo la capa base oficial. Desde este zoom no se ve mucho, pero a medida que uno va avanzando se va viendo el detalle de la información, y ese detalle de información justamente lo vamos actualizando y mejorando en cada publicación para tener una mejor visualización de la información que producimos a diferentes escalas. Y esto está disponible para todos los usuarios. En este mismo sentido generamos el mapa, el ArcMap gris, entonces todo esto lo que ven medio en colores ahora se ve en color gris, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esta digamos, publicación está disponible en GitHub, digamos, en todo el lenguaje que es open source y está absolutamente disponible. Entonces vamos a hablar un poco más en detalle de los servicios de publicación. Esto es en las plataformas institucionales de publicación que tenemos informaciones que ofrecer, como les comenté al principio, algunas vamos a mencionar de utilidad. Vamos a hablar en principio de el nuevo visor de mapas, que así lo llamamos, porque tenemos también el visor de mapas que surge de la publicación directamente de la base de ArcGIS, que es el visor de mapas, y este nuevo visor de mapas es basado en la misma información, pero con formato open source. También cómo ponemos a disposición las capas SIG y los geoservicios. Este es el geoportal del instituto donde se accede desde la página. Entonces,
uno accede al geoportal y puede acceder al nuevo visor de mapas, a las capas SIG o a los geoservicios, o también a otros servicios que tiene el organismo. Como les comentaba al principio, tenemos dos capas. La capa base de ArcGenMap, la oficial, la que ustedes todos conocen, y esta es nueva, que se lanzó hace muy poco tiempo, la quería presentar en este 10º Congreso de la Ciencia Cartográfica, que como ven, a simple vista no parece haber muchas diferencias, pero fundamentalmente la diferencia es que esta tiene una tonalidad más baja, que es la tonalidad de color, pero además de eso tiene un poco menos de información, porque es justamente para que se le pueda incorporar información, que los usuarios le puedan incorporar información y no se entorpezca con los colores que tienen los símbolos cartográficos anteriores. Entonces, fíjense, los estilos de visualización son un poco diferentes. Para dos áreas comunes, digamos, tenemos la parte de gris a este nivel. Hay algunos detalles menos, fíjense que están todas las rutas. Acá no están todas las rutas, digamos, hay una disminución de alguna información para evitar la superposición de datos. Cuando hacemos un zoom un poco más grande, digamos, vemos que acá ya solamente aparecen las rutas nacionales, acá están las rutas nacionales y provinciales, no está la parte de área de bañado, hay algunas capas de información que no aparecen, pero sí aparecen lo esencial y lo básico que necesita cualquier usuario, digamos, dentro de lo que son los límites interprovinciales, departamentales, toda la información básica de infraestructura como para encontrarse dentro de la zona, ¿sí? Y poder sumar capas georreferenciadas de información para diferentes tipos de análisis. Y si hacemos un zoom un poco más grande, vemos también que los caminos aparecen en gris, aparecen en gris y en blanco los caminos principales, cuando acá aparecen en rojo. Entonces, si acá queremos colocar una capa de información que tiene la misma tonalidad del rojo o de una tonalidad cercana, se puede confundir la información. En cambio, esta capa reúne la misma información, la misma infraestructura, pero da una mejor visualización. Y obviamente siempre respetando los datos básicos y fundamentales que están diseñados en Naciones Unidas. Un detalle más, fíjense las capas que obtenemos de OpenStreetMap a nivel urbano. Esto es lo que se publica de alguna manera en la capa base oficial cuando se hace un zoom importante, y lo que queda en la capa de datos de gris, o sea que es menor la cantidad de información. Y esto se puede intercambiar en el mapa base, con uno del visualizador de mapas del instituto, va a la capa de visualizador de mapas y puede elegir la imagen satelital, el mapa base oficial o el mapa gris, de acuerdo a lo que ustedes quieran trabajar. Un ejemplo de uso de la capa base de ArcGenMap, y lo traigo a colación porque es el Ministerio de Salud, que está haciendo el relevamiento diario de los afectados y las provincias afectadas por la pandemia de COVID, y donde toma de mapa base el mapa oficial y del instituto. Entonces, sobre ese mapa base, obviamente se genera toda la información que tienen que ver con el COVID. O sea, esto es una utilidad, digamos, de tener información básica sobre el territorio y aportarle información temática al respecto. ¿Y por qué decimos que es importante y promovemos que todos los organismos lo utilicen? Porque esta capa base, digamos, responde a los lineamientos de soberanía nacional emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional a través de Cancillería y de los órganos del Congreso Nacional. Es decir, publicamos la información oficial del territorio en cuanto a los límites, a los nombres, a los topónimos, a todo lo que es la representación del territorio. Y ha pasado, y pasa muchas veces, que muchos organismos toman las capas de información de Google o de OpenStreetMap pública y
realmente, como es un conjunto de información que es internacional, no respetan en muchos casos los límites y sobre todo los topónimos nacionales, y muchas veces aparecen cartografías de base con el nombre de Falkland Island en las Islas Malvinas, que son nuestras, y debería toda la publicación que circule en el país de cartografía tiene que respetar el topónimo correcto de las Islas Malvinas y los límites internacionales que genera Cancillería y que se vinculan en la cartografía oficial. Por eso promovemos que todos los organismos públicos, el Estado nacional, provincial y municipal, utilicen esta capa base, que es muy fácil de acceder, muy liviana, y la verdad que es un esfuerzo que hace el Instituto Geográfico para poner disponible esta información a todos los usuarios. Obviamente esto está en WMTS para implementar en cada servidor institucional y también para usos particulares. En cuanto a los geoservicios, este es el acceso a la capa de geoservicios que tenemos publicada. Esta capa, como les decía, proviene de la base de datos geográfica de publicación, o sea, cada vez que sale una actualización de la información, se actualizan todos los geoservicios, todas las capas de información. En este caso, mostramos cómo uno puede tomar desde un QGIS la capa de vuelos, el modelo del mosaico PAN que está publicada como servicio WMS, y le pone también la capa de asentamientos humanos local o del VARA. Entonces, cuando uno superpone la información, está el punto sobre la imagen, y esta es una comparación muy chica, pero de alguna manera mostrar cómo es posible con cualquier herramienta de visualización de capas gráficas, digamos, incorporar y bajarse la información y sumar en un QGIS y las diferentes capas de información más allá del mapa base. O sea, promovemos la utilización de esta información por todos los usuarios. Y también, digamos, que las capas sí que están en diferentes formatos, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo de descarga tenemos la capa de límites y tenemos las diferentes fuentes, ya sea Shape, en KML, en JSON, en GeoJSON, en CSV corta, digamos. Tenemos todo esto también se publica junto con todos los geoservicios anteriormente mencionados. Y por ejemplo, acá cuando descargamos la capa SIG, está en el formato de Shape, ¿sí? Y acá está la capa descargada, en este caso la capa de límite internacional. Entonces tienen toda la capa actualizada para utilizarlas en un QGIS, ¿sí? Con todos los atributos correspondientes que son publicados oficialmente. Acá venimos un poco a mostrar el visor de mapas web. En este caso mostramos el visor de mapas en gris. Este es cómo se ve la imagen del visor de mapas. Entonces tenemos acá las posibilidades de cambiar al mapa oficial. Tenemos la posibilidad de tener el gris, que es el que estamos visualizando ahora, o diferentes tipos de imágenes satelitales o topográficas, ¿sí? Que pueden usarse como mapas bases, ¿sí? Seleccionando cada una. Ahí, por ejemplo, seleccionamos las capas de información, el límite internacional y espacios marítimos, y cuando hacemos clic en la capa, aparece el atributo correspondiente a la capa que se cargó. Ahí tenemos las herramientas de posicionamiento y son herramientas de visualización, y también tenemos para generar una cuadrícula o también para hacer algunas mediciones sobre el mapa base. De este otro lado tenemos las herramientas de dibujo, algunas que son líneas, polígonos, áreas, digamos, diferentes herramientas para trabajar sobre el mapa base. Y también tenemos en las referencias justamente lo que muchas veces no se alcanza a ver, que son los estilos cartográficos, que acá está simbolizado, especificado, digamos, textualmente qué significa
cada uno de los símbolos que aparecen en el mapa base para que cada uno tenga la información correcta de lo que se está visualizando, si no tiene mucho conocimiento cartográfico. Pero a esta altura creo que todo el mundo maneja la información cartográfica, así que pero es una información, digamos, como las referencias cartográficas que aparecen en la carta, también acá colocamos estas referencias cartográficas que ayudan a interpretar mejor la información. Y acá, por ejemplo, quería mostrarles cómo funcionaba, ¿no? Sobre la capa base de gris, solamente cargué la red vial primaria, entonces tenemos la red vial primaria por cualquier análisis que uno quiera hacer, entonces la tiene montada sobre la capa gris. En el mapa base oficial está la capa de la red vial primaria con este mismo color, pero también superpuesta en la red secundaria, en la red terciaria, entonces hace que la información sea más densa y tal vez no sea necesaria para la visualización que uno quiere dar. Acá, como pueden elegir, yo elegí la red vial primaria, pueden elegir cualquiera de las capas que están publicadas en el visor de mapas y superponerla o traer también información de otro lado y colocarla sobre el visor para hacer cualquier tipo de análisis. También decidimos publicar la cartografía antecedente. Toda la cartografía antigua la hemos digitalizado y la hemos georreferenciado y la colocamos en un módulo que se llama cartografía, entonces ahí tenemos los diferentes mapas que tenemos de 250.000, 500.000, entonces si uno hace un zoom acá, decimos el zoom, entonces uno hace clic sobre la hoja en particular y le aparece el dato con todos los atributos, digamos, los coordenadas de los esquineros y la información de dónde provino, de qué escala es, qué tipo de hoja y demás. Entonces es una información adicional que hemos capturado de toda la cartografía que ha hecho el Instituto Gráfico, la hemos digitalizado y la hemos puesto a disposición del público para su consulta. Cuando vamos también a la parte ya de servidores raster, del server raster, publicamos los vuelos que hacemos con los vehículos aéreos no tripulados o bien con el avión en la cámara aérea y también los modelos digitales de elevación. En este caso hicimos un zoom sobre la localidad de Carlos Tejedor. Ahí hacemos un nivel de zoom un poco más grande y obviamente ponemos la imagen, estamos haciendo clic buscando acá en el menú, en este caso buscábamos las fotografías aéreas, el mosaico de vuelos van, ahí está marcado, perdón, está marcado en verde y cuando uno tilda en verde acá los mosaicos de vuelos van, se acerca a Carlos Tejedor y está este mosaico fotográfico de mucha resolución, porque está hecho con un vehículo aéreo no tripulado y sobre esa misma información del vehículo aéreo no tripulado, de ese mosaico ortorrectificado, se generó el modelo digital de elevaciones, que también está disponible en otra capa de información, ¿sí? Donde permiten visualizar todos los modelos digitales de elevación que se han construido a partir de los mosaicos ortorrectificados. Y así es como uno puede visualizar y recorrer los diferentes sectores donde hay publicados los modelos digitales y también los pueden descargar. Bien, ya para ir finalizando, quería transmitir que esta información geográfica al servicio de la gestión del territorio nos permite realizar análisis territorial de una manera mucho más eficiente, más actualizada, más interoperable, que nos permite ser interoperables con el público y a la vez ser interoperable con los organismos y retroalimentarnos para evitar la superposición de esfuerzos y maximizar los recursos del Estado, reafirmar el concepto de soberanía nacional a partir de conocimiento actualizado del territorio y mantener actualizada la información del país a través de las diferentes plataformas digitales para, como decíamos al principio, la toma de decisiones en la planificación del territorio, en la gestión de riesgos de desastres, en todo lo que tenga que ver con políticas públicas, como así también para todos los usuarios en general.
No quería dejar de agradecer en principio a todo el personal del Instituto Geográfico Nacional, como les decía al principio, que se puso al hombro este proyecto y estamos trabajando en cada una de las áreas, como les mostré al principio, y sobre todo en esta época de pandemia, en donde cada uno trabaja de su casa, con las complicaciones que eso implica estar trabajando en la casa, algunos con niños en edad escolar, que se complica muchas veces el trabajo por el uso de la computadora. Digamos, yo quería usar este espacio para agradecerle a todo el personal el esfuerzo que ha realizado y particularmente en el caso de esta presentación en particular a María Laura Contín, a Macarena López, a Daniel Fernández, a Gonzalo Pérez, que son de alguna manera los que están trabajando fuertemente en la publicación, no en la generación de información, pero sí en el proceso de publicación que estamos comentando hacia el final. Así que muchísimas gracias y espero que les haya resultado interesante la exposición. Quedo a disposición para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer.